Arturo el Pirata, de José Vicente Ochoa. Capítulo 1. Apuntes de un viaje. Hace algunos años que en una mañana de abril salía de La Paz por el camino de Obrajes muy mondo y lirondo. Mondo y lirondo digo, porque era la primera vez que me veía solo sobre el lomo de una bestia dirigiéndola a mi antojo. La cumbre del soberbio Illimani no podía distinguir. Me ofuscaba su blanquecina nieve que parecía ser el material de que se formó algún día la antorcha del espacio que se hallaba como diadema del inmortal coloso en momentos en que yo y mi compañero de viaje bajábamos la molesta cuesta de Carani. El camino que entonces atravesaba me parecía el que más inconvenientes nos iba a ofrecer durante el día. A pesar de que a alguien oí contar de las infernales vías de comunicación que había que salvar en la quebrada del río abajo, o de Mecapaca. Aún yo era niño, y era natural que todos los caminos por donde tendría que pasar los vea en mi imaginación tan llanos y floridos como los de la infancia que en aquel tiempo pisaba. A las 11 del día hicimos salto en la finca de Lipari, propia de mi amigo el doctor Suazo, con objeto de dar lugar a un almuerzo de camino, es decir, con la carne fría y la bota de vino de las alforjas. Proseguimos el camino. Poco a poco me desilusionaba del ideal que había formado del valle de Mecapaca, lugar de distracción de las personas acomodadas de La Paz. No veía ni los bosques seculares, ni las pintorescas flores que vi en los sueños de mi primer viaje. Las empinadas cuestas por las que trepaba lleno de susto sobre mi cabalgadura, la aridez de la playa en la que tenía que salvar 80 veces la corriente del río que por aquella desciende haciendo setas como una enorme serpiente, ya me llegaban a aburrir. Pero la esperanza que al viajero mantiene de encontrar, tras el recodo de una senda, tras de la cumbre de una montaña, al término de un ladero, un camino mejor o un bellísimo paisaje, mantenían el gozo que tuve a la idea de viajar y de viajar solo. Igual fenómeno sucede a todos al recorrer ese escabroso camino, muy pocas veces florido, que se llama el de la vida. Y por eso alguien con mucha razón dijo que la primera época de nuestra vida pasamos esperando la segunda, y la segunda echando de menos la primera. Cuando acabamos de pasar la expuesta ladera que se llama más allá de la finca de Huachilla, y cuyo nombre no recuerdo, esa ladera tan estrecha como larga, que con sus 2 varas de ancho no permite que se crucen 2 cabalgaduras, so pena de que una de ellas sea tragada por el abismo que se extiende a un lado. Cuando dimos el último paso, digo, en el término de esa tortuosa senda calcada, en el vientre de un cerro, un tío mío a cuyos cuidados estaba encomendado en el viaje, me hizo ver que en La Paz llovía, y llovía fuerte. «Apura», me dijo, «cuidado que el río no nos deje llegar a Millocato, y si así sucede no podremos estar mañana en la finca». Mas apurar era difícil, casi imposible, por lo que yo me permití responderle: «Tío, ¿no recuerda de aquel adagio que siempre usted repite?» «¿Cuál?» «En cuesta y pedregal a la voluntad del animal». «Cierto», dijo para sí convencido. Felizmente a eso de las 3 de la tarde encontramos que el camino subía por la derecha a unos campos muy llanos y muy limpios, de colores variados, que los llamaban mazamorras. En ellos, a todo el paso del animal avanzamos bastante, y 1 hora después, ¡qué gloria! Cuando yo ya estaba desesperado de fastidio, me señaló mi compañero las siluetas de la pequeña capilla de Millocato. Arribamos a esta hermosa hacienda propia del monasterio del Carmen, que, sea dicho de paso, apesadumbraba verla en manos muertas, sin esperanza de adelanto. Arturo era el nombre del administrador, a cuyo cuidado entonces estaba, el cual nos invitó a una modesta comida que la aceptamos gustosísimos. Durante la mesa se trató de la decadencia en que estaban casi todas las fincas de esa quebrada, del ningún reparo ni mejoría que les gustaba hacer en Millocato a las buenas señoras carmelitas, etc. «Yo les escribo constantemente», dijo el administrador, «para poner siquiera una piedra, pero ellas
A todo lo que implica gastos prestan oídos de mercachifle. Poco a poco íbamos simpatizando con el señor Arturo y familiarizándonos con su conversación. Terminada la comida, fuimos todos tres a la calzada para inspectar la avenida del río. Llevamos de guía un indiecito joven llamado Pedro, que era el mulero de esa semana en Millocato. No se hizo esperar mucho la avenida de La Paz. En un recodo que forma la playa 2 cuadras arriba de donde estábamos, la vimos aparecer trayendo montañas de agua turbia. Minutos antes, del frente venían 2 indias, la una vieja, la otra joven, arreando un borrico que pacienzudamente sufría los azotes de sus dueños sin prever el peligro. Las pobres indias oyeron la estruendosa voz del río que se adelantaba produciendo un ruido ronco, lúgubre, indefinido. Quisieron correr, pero les dolió abandonar su amado borrico. Las aguas se hicieron ver, cada onda parecía una fiera desencadenada que se afanaba por tragar a sus compañeras. Aquello causaba miedo y horror. En tal instante corrió el mulero Pedro a salvar desesperado a las indias de la playa. Antes que las pudiera alcanzar, se perdieron súbitamente, indias, borrico y Salvador en una montaña de agua que parece se adelantó por tener la victoria de sacrificar víctimas antes que las demás. Pálido de dolor, el señor Arturo dijo: «Esas mujeres son la madre y hermana del indio Pedro, que las quiso salvar y que ahora se marcha con ellas». El sol oculto completamente daba a aquella naturaleza un aspecto tétrico y sombrío que parecía armonizar con la escena de que fuimos testigos y con nuestros contristados corazones. Volvimos a la casa de Hacienda. Todos estábamos apenados, pero el administrador Arturo era el que estaba más conmovido. «Me recuerda el fin de la familia de Pedro una historia muy triste de mi vida», exclamó aquel con lágrimas en los ojos, cuando ya nos hallábamos instalados en un aposento. «¿Cuál?», le contestó mi tío. «A muy pocas personas he confiado esa desgracia de mi existencia. Ojalá yo tenga tal felicidad». Y con las súplicas de mi tío y mías también nos contó el administrador Arturo casi toda su vida. En verdad, ella componía una leyenda impregnada de sentimiento. Ojalá ahora yo la pudiera narrar como él la contó. Engulliendo una cestilla de uvas, obsequio de él, le escuché absorto creyendo que lo que nos relataba era una invención de su cabeza. He conservado el argumento, mas no a relación. Por eso la cuento a mi modo. Capítulo 2. Un castellano viejo. Por los años de 1807 a 1810, existía en la calle ancha de La Paz una acreditada bodega conocida en toda la ciudad por la bodega de don Leopoldo. En su puerta se leía en letras de brocha gorda lo siguiente: «A Castilla la Vieja». Leopoldo era en efecto el nombre del dueño de dicha bodega, la que, como se puede suponer, llevaba la nacionalidad de aquel. En la vieja Castilla se meció la cuna de don Leopoldo, y por consiguiente fue siempre castellano viejo, no solo en los años que fijó sus reales en las márgenes del Choqueyapu, sino también en los de su mocedad. Vino a América entre la fiebre conquistadora que, transformada en peste, devastaba esta virgen tierra, y vino por supuesto envuelto en las coronadas banderas de Fernando VII e Isabel la Católica, con la espada al cinto, el fusil al hombro y el título entonces muy honroso de conquistador del Nuevo Mundo. En la época en que don Leopoldo vino a formar parte de la presente historia, carga sobre sí unas 64 primaveras, es alto, bien formado y mejor fornido, ojos pardos que en tiempos atrás fueron limpios y brillantes, nariz ligeramente roma, frente que habiendo sido ancha la calva, se extiende mucho más, bigote y cabellos de color de sus ojos, blanqueados con las nieves del invierno de la vida, ingenio, educación, maneras y accidentes exactamente igual al castellano viejo, pintado por el inmortal Fígaro. Tal era el bodeguero de la calle ancha don Leopoldo, que desolado conquistador volvió a este suelo a su antiguo oficio, que honradamente ejercía en su país natal de Segovia. La suerte no le pintó en el servicio del cuartel,
ni le cuadraron las fatigas de la milicia, por lo que presto las abandonó para vivir en la América del modo que en su juventud le enseñaron. En los años a que nos referimos no tenía en La Paz rival para aquello de bautizar y arreglar las bebidas espirituosas. Los aficionados, o más bien los que militaban bajo el estandarte de Baco, consagraban al señor don Leopoldo un respeto mezclado de adoración. Los cuartillos del buen aguardiente que expedía los daba tan bien yapados que fascinaba a sus parroquianos. Por consiguiente, el negocio que hacía tenía trazas de hacerlo rico. Mas hubo un día que entre ceja y ceja se le metió la idea de casarse. Maldita tentación. Hasta los 60 años vivió libre como el aire. Es verdad que en sus juveniles años debió tener sus amores, pero ellos no le hicieron pasar del papel de enamorado. Y tal cual acabó de decir, en cuanto llegó a la edad de los 60, cátate que una muchacha vecina suya, linda como una alborada de mayo, hechicera como el primer sí de amor, y de nombre Rafaela, le clavó tan fuertemente su retrato en el corazón que el pobre castellano viejo, con toda su ciencia y experiencia, no pudo desenclavarlo. Rafaela, hija de una de las familias acomodadas de La Paz, prestó oídos un tanto sordos a los primeros dicharachos de amor de don Leopoldo, pero cumpliendo el deber de hija obediente no resistió a sus padres, que le eligieron por novio al bodeguero español. Este, con tal adquisición, recién reconoció las ventajas y utilidades de la conquista. «Es español», le dijo su madre a Rafaela, «y ya ves, hija mía, que nuestra casa ganará muchísimo». «Cierto», respondió la niña, y en cuerpo y alma se entregó a don Leopoldo. En cambio de ser esposa de un sesentón, le quedaba el consuelo de tener por marido a un español. ¡Oh, un español! Cualquiera que fuese siempre era gran cosa. Y hay que confesarlo, lo hizo bien. Se matrimonió con un hombre bastante honrado, trabajador y de muy buen corazón. Don Leopoldo era uno de los muchos españoles que vinieron a la América trayendo consigo un alma de oro. Al cabo de algunos meses dio a luz Rafaela un niño, que le llamaron Arturo. Si hay árboles que con su savia y con su sombra dan la existencia a tiernas florecillas que nacen a su abrigo, también existen flores que su perfume y frescura reaniman y conservan la vida de un vetusto tronco. Una de esas florecillas fue Arturo para don Leopoldo. Sin tener después más hijos, consagró toda su fortuna y atención al primogénito y único que Dios le había dado. Arturo satisfizo las esperanzas de su padre. Fue para él muy buen hijo en la extensión de la palabra. Corría el tiempo y Arturo progresaba admirablemente en estudios y educación. Sus tendencias se dirigían al doctorado en medicina. Con tal idea el castellano viejo estaba chocho y Rafaela loca de alegría. Tener un hijo tan sabio y médico en ciernes era mucho para ese afortunado matrimonio. Por fin el joven Arturo optó el grado de bachiller en letras y se empeñó en marchar a Lima a estudiar con perfección la medicina. «Cierto», dijo don Leopoldo a Rafaela, «mandemos al chico a Lima y solo así saldrá buen médico. Estoy resuelto a gastar en sus estudios todos nuestros pequeños ahorros». Y sin más hablar, Arturo hizo espaldas a La Paz. Tomó el portante para Lima lleno de entusiasmo. Llevaba el amoroso recuerdo de sus padres en su corazón, dechado de virtudes y la idea de estudiar con más ahínco. En su imaginación preñada de nobles ambiciones. Don Leopoldo y Rafaela quedaron, como era natural, tristes, muy tristes. Ahora permite el lector que en su compañía nos traslademos a la perla del Perú, a la encantadora Lima, tras las huellas del pichón de médico Arturo. Capítulo 3. Amistad, amor y billar. Arturo, el joven estudioso, el hijo obediente y sumiso, que salió de La Paz con el corazón tan puro como el amor que profesaba a sus padres, llegó a Lima. Se encontró, se puede decir, en medio del gran mundo. Pronto le cercaron esos moscones que existen en todos los climas y que se titulan amigos. Esos moscones que halagan con sonrisas que parecen zumbidos lúgubres mostrando los dientes,
así como la hiena los muestra a su víctima. Esos moscones, en fin, que con la careta de hipocresía ocultan tras de los dientes de su infamia un depravado corazón, o lleno de perfidia o de maléfica emulación. De entre los que se brindaron a Arturo bajo el sagrado nombre de amigos, uno de ellos especialmente, con más fuerza y constancia que los demás, le hizo acalorados ofrecimientos de fidelidad y lo bañó con cariñosas lisonjas y con las palabras de simpatía, amistad, etc. Arturo, inocente, sin haber tenido hasta entonces más amigo que su adorado padre, presto se dejó seducir por la verbosidad del que se llamaba su amigo Antonio. Este era un petimetre, sin oficio ni beneficio, amante, o qué sé yo qué pues, no lo dice la historia, de una chicuela de 3 al cuarto, o lo que es lo mismo, de carrera y tropezón, que con su tez morena, sus ojos como de toda limeña negros, grandes y picarescos, y con su gracia singular hacía entrever a la legua que en Lima se conservaba la sal de Andalucía. Lucía, que este era su nombre, engatusó en un momento al amigo de su amante. Arturo, con un corazón sediento de amor, se transformó de amigo en rival de Antonio, sin que éste lo llegara, o más bien lo quisiera sospechar. Estaba aquel en la edad en que, como alguien dijo, el cuerpo pide amor. Entretanto, Arturo veía a su único y mejor amigo constituido en su maestro de amor y billar. Todas las noches ambos dos visitaban desde las 6 hasta las 10 la casa de Lucía, de donde Arturo salía alegre o apenado según el número de sonrisas que le prodigaba ella. Luego los dos amigos se constituían en el casino, a trazar con locura líneas matemáticas con las bolas de billar hasta la madrugada. Poco a poco iba Arturo cobrando pasión a Lucía y al juego y olvidándose de la misma proporción del estudio de sus padres. De estos le hacía recordar a Antonio, instigándole cada día que les pidiera pensiones y más pensiones adelantadas. Tales instigaciones cumplía con la mayor exactitud porque cedía en bien de sus amores y juegos. Las relaciones de Arturo con Antonio, Lucía y los tacos de billar se hacían cada vez más íntimas, en tanto la escuela de medicina, rara ocasión, lo contaba en clases. Pobre Arturo. No sospechaba que Lucía y Antonio reían y gozaban a su costa. No sabía que su amada y su amigo, haciendo una farsa ridícula, se burlaban de él. Ignoraba que su persona y su dinero servían de diversión. Transcurrió un año. Arturo, que era solo en nombre estudiante de medicina, nunca aportaba a sus clases y había dado al olvido completo el objeto que lo llevó a Lima. No tenía más ocupación que el billar. Sus ojos no miraban otra cosa que a Lucía. Su corazón no encerraba más sentimientos que el amor por ella. Sin embargo, constantemente escribía a sus padres dándole las partes engañosas de sus adelantos y estudios, pidiéndoles pensiones crecidas, acompañadas de gastos extraordinarios, falsos. Guardaba una gratitud y cariño entrañables para su amigo Antonio, creyendo que por medio de él alcanzaba el amor de Lucía. Mas, la farsa tuvo al fin su término. Una noche en casa de Lucía había jarana con motivo de su cumpleaños. Sí, señor, había jarana, y jarana gorda. Las filas de convidados engrosaban a Arturo y Antonio. Antes de proseguir diré lo que me olvidaba. En la paz el sol de la fortuna de don Leopoldo, yendo a su ocaso, la oscurecía más y más la educación de su hijo. Así es que las pensiones que éste pedía eran menos frecuentes y más livianas. Ahora volvamos a la jarana. Los vapores del licor trastornaban las cabezas de los convidados. Arturo, loco de amor, no podía comprender lo que le pasaba. Lucía le era esa noche indiferente. Hasta lo despreciaba. Nunca la había visto así y por eso se hallaba fuera de sí, desesperado. «Lucía», le dijo, en uno de sus transportes de dolor, «si mi vida no te es suficiente, pídeme algo más para sacrificar ante ti». «No me fastidies», respondió. «¿No recuerdas tus juramentos de amor?» «Nunca se los hice, caballero». me asesinas, Lucía». «¿Y a mí qué me importa?» «Maldita,
Mal, iba a concluir cuando se le acercó su fiel compañero, su buen amigo, su hermano Antonio, como se decían, con estas palabras. Arturo, eres muy niño, enteramente niño, sin ninguna experiencia. Creíste que por un halago y una sonrisa que te prodigó mi amada Lucía, en cambio a tu dinero que nos era necesario. Creíste, repito, que ya te adoraba, que ya era tuya. Ja, 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 siguió con más fuerza Lucía. Tú también, Antonio, me desgarras el corazón, dijo furioso Arturo. ¿Dónde están tus promesas y tu amistad? Aprende, Arturo. Tanto tienes, tanto vales, es la ley inflexible del universo, volvió a decir el infame Antonio. Cuando nos prodigabas dinero, yo era tu amigo y Lucía quizá tu amada. Pero ahora que estás tan pelado como nosotros, vales cuanto tienes. Maldición, gritó Arturo. Otras estridentes carcajadas le respondieron clavándole emponzoñados puñales en el corazón. No sabía lo que le pasaba. Con sus rubios cabellos erizados, con los ojos hundidos, con su ancha frente lleno de copioso sudor, ya marchita por las emociones del juego, y queriendo de rabia arrancarse los labios inferiores a mordiscos, se mantenía de pie, llevando instintivamente la mano al bolsillo y amartillando allí luego un revólver. De súbito se oyó una detonación acompañada de esta voz: «¡Muere, infame!». Antonio se comprimió el pecho y enseguida la cabeza. Dio 2 bufidos de rabia y cayó en los brazos de Lucía. «Has hecho bien, Arturo», dijo con voz lánguida, «pero recuerda que eres un asesino». Un grito de indignación se levantó en toda la reunión. A las 2 horas, cuando Antonio había dejado de existir, Arturo, todavía enajenado, era conducido a la policía por 4 celadores. Capítulo 4. Enamorado y ladrón. 4 días después del suceso referido en el capítulo anterior, se notaba gran agitación una mañana en la policía de Lima, con motivo de la escapatoria de un preso que lo tenían detenido. Este, que no era otro que Arturo, merced a un ardid hábilmente combinado con el soldado que le servía de guardia, se agarró de las hebillas de un tal don Diego, y el pájaro con alas toma el vuelo por supuesto. Mas desdichado Arturo, desde el instante de su fuga, la activa policía de Lima lo inscribió en la lista de malhechores y vagabundos. Lo inscribió con razón, porque en verdad bien lo merecía. Quien pone el pie en la pendiente del crimen rara vez se detiene. Esa pendiente es de deleznable arena que arrastra en segundos a los que tienen la desgracia de caminar por ella. El pobre Arturo, con la mente y el corazón en desvarío por los vaivenes del juego y las pasiones del amor, exasperado por la perfidia de un amigo, no trepidó después de ver una víctima a sus pies en ejercer el oficio cuyo nombre tiembla la lengua al pronunciarlo. Tomó el oficio de ladrón. ¡Oh, qué horrible! Humanidad, humanidad, el hombre que se ocupa de desollar a su hermano y de robarle su vida y su hacienda, también ejerce un oficio. ¡Oh, sarcástica fatalidad! Desde entonces Arturo fue para los vigilantes y corchetes de la policía de Lima pájaro de mal agüero. En medio de sus robos y hazañas nocturnas, no olvidaba su corazón a la mujer que le había inspirado el primer amor. Una noche que se encontraba el espacio lleno de espesos nubarrones, como si el cielo estuviese de luto, Lucía, sola en su alcoba, meditaba silenciosa, enjugando de vez en cuando los hilos de lágrimas que se desprendían de sus ojos negros como el firmamento de esa noche. Dios solo podía penetrar a su imaginación y examinar los pensamientos que encerraba. De súbito, un recio golpe dado en la puerta la sacó de su dolorosa abstracción. «¿Quién es?», dijo. «Yo», respondió una robusta voz acompañando tal contestación de un golpe a la puerta aún más fuerte que el anterior. «Adelante», añadió Lucía. «Buenas noches», dijo entrando Arturo. «¡Arturo!», exclamó su antigua adorada con un extraño acento de duda mezclado de terror. «¿Por qué te sorprendes?». Es que recuerdas haberme engañado y temes ahora mi venganza. Es verdad, Lucía.
Yo debía castigar tu infamia como castigué la de tu compañero Antonio. ¿Pero qué quieres? Me da vergüenza decirlo. Todavía te amo. Sí, Lucía, te amo. Y te amo con más fuerza que nunca. Perdón, prorrumpió aquella cayendo de rodillas. Perdóname, Arturo, que aunque tú me aborrezcas, yo también te amo. Perdón, perdón. No me pidas perdón, ángel de mi amor, porque me destroza el corazón. Yo debo implorarlo de ti, pues que este tu amante se ha convertido en ladrón público. Largo y engorroso para el lector sería seguir todo el diálogo que tuvieron Arturo y Lucía la primera noche de sus entrevistas nocturnas que se hicieron enseguida cotidianas. En fin, es que dicho diálogo, como los de todos los amantes, dio por resultado la celebración de un tratado de paz entre el ladrón Arturo y la traviesa Lucía. Esta recibía todas las noches las utilidades de las correrías de su constante amador. Así pasaron 2 años. Ahora trasladémonos al primer teatro de esta historia, a la ciudad de La Paz. Poco faltó para que se hubiera trastornado don Leopoldo y Rafaela al saber el homicidio cometido por su hijo. Desde que supieron tan infausta noticia, en vano indagaron por el paradero de Arturo. No volverían a oír nada de él. Los corazones de esos padres se agostaron poco a poco como las flores se marchitan, una por una con el cierzo del invierno. Su fortuna, que en un tiempo la pusieron en pie, bastante regular, llegó con los estudios en medicina de Arturo a la decrepitud. Pobres padres. Nadie podría considerar en su verdadero valor el sufrimiento de don Leopoldo y Rafaela en los 2 años de la ausencia de Arturo. Al cabo de ellos se decidieron levantar anclas de La Paz y marchar en busca del hijo perdido. Las pequeñas existencias de la bodega castellana vieja las realizaron para emprender el viaje. Esta vez más permite el lector que le hagamos ir atrás las pisadas de los ex dueños de la bodega a Castilla la Vieja. Así irá también a saber la conclusión de la presente leyenda que se está haciendo larguita. Capítulo 5. El pirata. Nos encontramos en el puerto de Arica. El sol con sus últimos fulgores da su despedida a esa naturaleza que se pone tan triste y hermosa como una bella virgen que la abandona a su amante. Las golondrinas, arrastrándose por las arenas de la playa y rozando ligeramente a veces las aguas de las riberas, dejan oír sus quejidos de duelo. ¿Acaso les parece que con la noche ya comienza el invierno, que cual un enemigo las ahuyenta y por eso tristemente se lamentan? La inmensa porción de agua que circunda como una vasta esmeralda a la América se encuentra pacíficamente recostada en su lecho, besando al impulso de las leves brisas las costas de Arica. Parece el cristalino espejo que el hacedor del mundo hubiera escogido para reflejar y mirar al través de él su poder y su grandeza. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué poético es ese momento en que se retratan en las aguas los crepúsculos de grana y oro que bordan el espacio, como si fueran las cortinas del cielo que se descorren en esas etéreas ventanas para dar paso a la reina de la noche y a toda su corte de estrellas. Pasan 2 horas, ya no se oyen los quejidos de las golondrinas, ni se ven los crepúsculos dorando el firmamento. Al día ha sucedido la noche, a la deslumbrante luz del sol, la dulcísima luz de la luna. Las estrellas que, como alguien ha dicho, son los granos de polvo que levanta Dios en sus pisadas, reverberan melancólicamente incrustadas, cual brillantes en la bóveda celeste. En tal instante se puede distinguir una canoa que, después de aproximarse a la orilla de la playa, ha sido amarrada a una estaca por el hombre que vino en ella, el cual, sentado en unas rocas en forma de banco, fuma tranquilamente. Se advierte que medita, que un mundo de pensamientos bulle en su imaginación. De vez en cuando turba su silencio y soledad el lejano canto de alguna ave nocturna que llama a su perdido consorte desde allá, del distante islote, o el choque de las olas que con más fuerza que otras son obligadas por el recio viento a estrellarse en la barrera de rocas que se extiende delante de la playa. ¿Quién es ese desconocido? ¿Qué espera? No lo sé.
La noche es madre y encubridora de misterios. Tantos como los que ella encierra presenta la permanencia de aquel hombre en la playa de Arica. No se le puede ver el rostro porque lo tiene reclinado sobre el pecho. La luna, antorcha de las tinieblas como la llama la inmortal francesa, Madame de Staël, refleja en las aguas sus refulgentes rayos color de topacio. Pero a la mirada de un observador no se ocultan pequeñas nubecillas que, tomando dimensiones colosales, ascienden rápidamente desde el horizonte a nublar el claro y estrellado firmamento. Nuestro hombre pensativo de las rocas, al cabo de algunos instantes, levanta la cabeza al oír un ruido de pasos en la playa. No se equivoca, es gente. Son dos personas, una señora y un caballero, apoyada la una en el brazo del otro, que silenciosamente se acercan al hombre sentado. Cuando están delante de él, casi a una voz dicen: ¿Es usted el remero? Yo soy. ¿Es usted el que ha tratado conducirnos a Lima con el dueño de la fonda de X? Por 12 soles. ¿Dónde está su barco? Allí, junto a aquella roca. ¿Ofrece seguridad? Confío que sí, pues vamos de una vez. Antes el pago del pasaje. ¿Cómo? Así se ha convenido. Aquí está. El anterior diálogo termina con la entrega de 12 relumbrantes soles peruanos que hace el hombre de la pareja al de la roca, y enseguida todos tres se encaminaban a la canoa. Cuando están al lado de ella, saltan a su fondo y el remero agita la pequeña embarcación que se desliza sobre las azules ondas con la suavidad y presteza de una gaviota dejando una estela de blanca espuma. Pasan 2 minutos. No se oye más que el ruido que produce el remo al internarse y volver a salir de las aguas. Se alejan de la costa, apenas se les puede distinguir. Ya se les va a perder de vista. Mas, ¿qué sucede? El barquero deja de remar y se detiene la embarcación. En alas de nuestra curiosidad avancemos sobre las aguas e impongámonos de lo que sucede. ¿Por qué os detenéis?, le pregunta aquel al hombre a quien da pasaje. Porque este momento es el último de vuestra vida. ¡Ladrón!, gritan 2 voces. Sin más que hablar, el dueño de la barca, de pie sobre ella, muestra su constitución hercúlea y en un momento toma al anciano pasajero entre sus brazos y lo arroja al mar. La señora, desmayada por el susto, vuelve en sí cuando el agua, que alborota el cuerpo de su compañero, le salta a la cara. «Arturo, Arturo mío», dice con voz lúgubre y desfallecida, «ya no te podremos ver». «¿Qué dices?», le responde el que iba a consumar su crimen ahogándola también a ella. En tal instante, cuando el pirata arrebataba ansioso el poco de dinero de esos pobres pasajeros, un rayo de luna le cae en su frente demacrada y llena de sudor. «Hijo, hijo mío, has muerto a tu padre», grita temblando aquella. Todo esto pasa con más ligereza que emplea la pluma al trazar los presentes renglones. Arturo, que no es otro el hombre de la barca, se lanza al mar con la velocidad de un águila tras el cuerpo de su padre que todavía batalla con las aguas. No sé si los pinceles de Miguel Ángel y Rafael y la inspiración de Byron o Víctor Hugo serían suficientes para pintar la escena de aquella noche que trato de dar a conocer. Enmudezco al contemplar a Arturo cargando de su padre y luchando con las olas que quieren arrebatarle su víctima y que él se empeña por salvarla. Sublime rayo de luna que a Rafaela dio a conocer a su hijo y a éste lo libra de un parricidio. El Rey de los cielos y tierra nunca se olvida de los buenos corazones. El Cristo Salvador de la humanidad nunca separa su vista de las ovejas descarriadas de la tierra. El llanto que derrama Rafael al ver que en la barca se libra de la muerte su esposo, merced al arrojo, al aliento y a los besos de su hijo, arranca también lágrimas. Arturo llora desesperado, besando las canas de su adorado padre, y cuando éste ya respira, exclama aquel: «Perdón, perdón, soy un parricida. Castigadme, padres míos». El pobre pirata llora desesperado. Sublime llanto de arrepentimiento. Es la clarísima fuente en que se purificó el apóstol Pedro, el fundador de la iglesia romana. Arturo,
El arrepentido Arturo tiene por testigos de su desesperación a las rutilantes estrellas y a la bienhechora luna y a ese azulado y sereno océano Pacífico. Dichoso hijo que reconoce sus extravíos y pide perdón a los que le dieron el ser. Felices padres que encuentran al hijo perdido, que representan ante la majestad de la noche y sobre las tablas de una débil embarcación la escena del hijo pródigo. Capítulo 6. Conclusión. ¿Y usted fue ese Arturo?, le dijo mi tío al administrador de Miliocato, cuando su relato llegaba al lugar en que ha terminado el capítulo anterior. Yo fui, respondió. Yo fui, señor y amigo, ese desdichado hombre que en todos los eslabones de la cadena de mi vida no he encontrado más que infortunios y desengaños, quedándome al fin un vaso de amarga hiel en el corazón. Mis padres murieron al poco tiempo que regresamos a La Paz. Después del más funesto acontecimiento de mi existencia, parece que se dieron cita para irse juntos al cielo esos dos ángeles mártires de un hijo malo. Desde entonces no he tenido un instante en que pueda ver la felicidad. A cada hora, a cada minuto se presentan en mi imaginación, como los terribles fantasmas del remordimiento, las figuras de mis padres y de aquel infame Antonio. Después de una pausa prosiguió: y Lucía, esa mujer ha ocupado siempre mis recuerdos y mis sueños. La he amado, como se ama pocas veces, y la amo todavía. No he vuelto a saber nada de ella. Soy muy desgraciado. Yo fui el que aceleré la muerte de mis buenos padres. No pudo concluir. Los sollozos y lágrimas ahogaron en su garganta el resto de su lamentación, la cual a sus oyentes nos hizo también llorar. No quisimos que prosiguiera. Estaba muy conmovido. Nos retiramos tristes con el suceso de la tarde y la historia de la noche al aposento que nos habían destinado. Al día siguiente teníamos que proseguir la marcha y yo confiaba que no sería con tan mal éxito que la del primer día. Entretanto, la presente historia me recuerda siempre las peripecias de mi primer viaje. La Paz, septiembre de 1877.